Bueno, por obviedad del tiempo me ha pedido que pues sea muy breve para aprovechar el tiempo que ya se ha consumido. Pues en el programa por allí estarán, digamos, todos sus datos, y pues yo creo que vamos a disfrutar de la exposición que nos tiene lista. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación y una disculpa por llegar tarde. Pensé que eran las 12 y después me senté en el auditorio del otro día hasta que acabara el orador, porque dije, pues metieron a alguien antes que yo, pero lo vi muy solo y ya me dijeron, oiga, usted no se supone que esté aquí. Bueno, miren, pues lo que voy a hacer es contarles una historia, en esencia, y ustedes vayan sacando cada quien las generalidades y los principios que podemos sacar de esta historia. La historia va a ser de cómo hicimos el Museo de Ciencias Ambientales, pero sí voy a tratar de dar un contexto. Ahorita están llegando un montón de muchachos que están firmando. Pero bueno, voy a seguir. Este fue el título que me dieron. Vamos a... ¿En dónde es que pasa? Bueno, lo voy a hacer acá en la computadora. Ese es el Museo de Ciencias Ambientales, como se vio la semana pasada. Está frente al auditorio Telmex, 23,000 metros cuadrados de construcción, un 85% de avance en el edificio. Y bueno, hablando de educación y de las universidades, encontré esta diapositiva. Pues, ¿qué han hecho las universidades por nosotros? Es un tema que se ha tocado en las discusiones anteriores y a veces tenemos confusiones del papel de las universidades, y es muy antiguo que se habla de torres de marfil, donde lo que se hace parece no ser relevante para la vida cotidiana, y hablamos de bridging the gap, poder hacer el puente en esa división entre lo práctico y lo aplicado, y lo funcional y lo académico y lo teórico. En realidad lo que hacen las universidades es muy importante, nomás que a veces nos tardamos demasiado en llegar en la práctica. Eso se resuelve de una manera, y lo digo de manera muy sencilla, pero creo que es una de las lecciones principales que he tenido en mi vida: no trabajando solos o no trabajando solas, trabajando con quien va a aplicar el conocimiento de lo que nosotros estamos generando. Entonces, cuando ustedes hagan sus tesis y hagan su trabajo y la vayan a justificar, no pongan que va a servir para hacer una ciudad sostenible. O sea, pongan el nombre y apellido de la funcionaria que va a usar sus datos, en la dependencia donde lo va a usar, o la empresaria o el empresario que va a usar sus datos, o el servicio público, la responsable del trabajo social que va a usar sus datos. Si ustedes no pueden llegar al nombre y apellido de la persona en su ciudad que va a utilizar los datos que ustedes van a generar, los conocimientos que ustedes van a generar, las bases teóricas de lo que ustedes van a construir su trabajo, entonces también están guafleando y estamos hablando para nosotros mismos, los académicos, y no aterrizando, y tenemos mucha prisa porque nos estamos cargando el planeta y nos estamos cargando a la sociedad. Y hay pues muchas publicaciones sobre universidades y cambio global, cambio climático, urbanismo sustentable, en inglés y en español, y sin embargo seguimos siendo ineficientes en las universidades. Voy a dar unos ejemplos de cómo creo, o por lo menos cómo en mi vida he tratado de hacerlo pertinente, y es el diseño del museo. Y estas fueron las instrucciones que me dieron para diseñar un museo de historia natural, pero moderno, que hable de lo vivo y el futuro. Esas fueron las instrucciones. No hay colecciones, se deben obtener, no hay edificios, se debe diseñar, ubicado en un centro cultural que tiene otros espacios como auditorios, accesibilidad para unos 45,000 alumnos que pueden llegar caminando desde el nivel primaria hasta posgrado de universidades públicas y privadas en el entorno, y los fondos llegarán en pulsos, o sea, aceleraciones, frenones, o inclusive no llegan.
Bueno, para el diseño del museo y el diseño de muchos programas, lo que yo he encontrado recientemente es que me ayuda mucho plantear todo en base a los derechos humanos. Los derechos humanos es algo que no existe, como nos dice Yuval Harari. O sea, morimos por la patria y la patria no existe. O sea, tiene una foto del libro cuando Yeltsin y el presidente de Ucrania y Georgia y Bielorrusia, cuando firmaron el papel, estaban en una mesa, ¡puf!, desapareció la Unión Soviética. Nos hacemos millonarios trabajando en corporaciones o creando corporaciones, no existen. Movemos el dinero, no existe. Morimos por nuestro Dios, pero hay como 2.600 dioses que hemos creado en el mundo. Entonces, si solamente un Dios es el bueno, los que mueren por los otros 2.603 dioses, o están muriendo por dioses falsos. Pero eso no importa, porque eso es lo que mueve el mundo. Entonces, el derecho humano al medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la vida digna, a la vivienda adecuada y a la información, son elementos que para el diseño del museo los hemos considerado importantes. Ahora, hay derechos humanos emergentes, el derecho de los no nacidos, y no estoy hablando del aborto. Cuando hablamos del derecho transgeneracional, de qué le dejamos a las futuras generaciones, estamos hablando del derecho de los no nacidos, de gente que no existe, o de derechos humanos, entre comillas, de los que no son humanos, el derecho de los animales, el derecho de los ríos, ahora en la Constitución de Ecuador. Entonces tenemos una situación en la cual la ética, la moral, los derechos, pues siguen evolucionando. Y creo que estamos en una etapa en el desarrollo de nuestra civilización que concebir un nuevo esquema de derechos es fundamental, pero lo tenemos que incluir el ambiente biótico. Eso lo dijo Aldo Leopold en 1935. Y como dijo, una ética no está escrita en piedra, como los 10 mandamientos, supuestamente. Una ética está cambiando constantemente. Y la base de mucho de lo que hablamos de ciudades sostenibles es construcción de nuevas éticas, del derecho a la ciudad. ¿Cuándo se había hablado de hablar del derecho a la ciudad? Eso es nuevo. Entonces, estamos construyendo una nueva ética en un mundo constantemente cambiante que no acabamos de entender, aunque tratamos de descifrar. Y entonces, desde el punto de vista de una universidad, si nos vamos por lo que ahora en la UDG llaman los propósitos sustantivos, pero antes se llamaban funciones sustantivas, la docencia, la investigación científica, la difusión y la divulgación y la extensión, en cada uno debemos ver dónde es que la universidad juega un papel importante y donde casi siempre no juega un papel preponderante, porque eso está cambiando, es en ser ejemplo. O sea, somos muy buenos para decirle a otros cómo deben hacer las cosas, cómo se debe manejar un ayuntamiento, cómo se debe planificar el tráfico en una ciudad, cómo se deben distribuir las áreas verdes urbanas, cómo se deben manejar los desechos sólidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros no lo hacemos. En nuestra universidad, con más de unos 330,000 alumnos y más de 15,000 profesores y profesoras y otro tanto administrativos, o sea, imagínense, somos como una ciudad y nuestro rector general es el alcalde, o el rector general es el presidente, y los rectores de los centros son alcaldes y directoras y directores de prepa. Cada prepa, cada campus universitario debiera ser un ejemplo de cómo se debe manejar una ciudad. O sea, más de 350,000 personas. Si somos una ciudad, somos la segunda ciudad más grande de Guadalajara. Entonces, pero eso aplica para todas las universidades. Y el otro elemento ese entra en lo que hablo de extensión, es el trabajo aplicado que lo mencioné al principio. Entonces, en esa gráfica está todo lo que yo pienso sobre el papel de las universidades y hasta ahí llega la parte de universidades. Este es el Centro Cultural Universitario que está haciendo la Universidad de Guadalajara. En esencia es un corredor educativo cultural
que está rodeado de terrenos, que es una reserva urbana para desarrollo con financiamiento privado, que el dinero que le genera la universidad va para esas cosas que generalmente el mercado no puede sostener. Estamos hablando de bibliotecas, estamos hablando de teatros, estamos hablando de museos que no generalmente operan en números rojos, se operan solamente con ingresos propios. Eso es lo que ya está construido. No voy a entrar en el centro cultural. Los que sí saben de esto, yo no, bueno, no lo dijeron, pero yo soy ecólogo de fauna silvestre. Mi doctorado y mi maestría fueron con pajaritos. Entonces, mi plática va a estar sesgada a mi formación profesional. Pero bueno, los que saben de esto dicen que no existe nada igual en América Latina desde el punto de vista de un proyecto de desarrollo urbano impulsado por una universidad que tiene repercusiones en el manejo de la ciudad, aparte de lo que tenga en la economía urbana y la educación. Entonces, hubieron una serie de paradojas que cuando empezamos a ver cómo rayos hacíamos un museo de historia natural pero moderno, surgieron. Y la primera es historia natural moderna, pero la historia es el análisis de los acontecimientos del pasado, no del futuro. Y hablaron de lo vivo y el futuro. La otra es que estamos construyendo un futuro que es incompatible con lo vivo. Se los voy a demostrar. Lo otro es que llegamos a la conclusión que lo que integra el pasado, el presente y lo moderno y el futuro, pues es la muerte. Cuando muere la totalidad de individuos de una especie, en la totalidad de su ámbito geográfico, esta muerte tiene un nombre que se llama extinción. La extinción, pues, ocurre en el presente, borra la historia de la historia natural de la especie y hace un futuro irrelevante porque detiene la evolución y evita el trascender. Y la extinción reduce la biodiversidad, afecta el funcionamiento de los ecosistemas que son el sustento del desarrollo social. Entonces vimos que eso era un elemento que podíamos tratar de darle sentido a las instrucciones que nos dieron. La extinción, sin embargo, es natural. Hay más especies extintas que vivas, más especies hoy que las que había en el pasado, pero los humanos estamos causando lo que se llama la sexta extinción masiva planetaria. Entonces, poniendo eso en contexto, nos vamos a otras paradojas que dijeron otras personas. Eric Hobsbawm, el historiador, dice: ningún otro periodo de la historia ha estado más penetrado ni ha sido más dependiente de las ciencias naturales que el siglo XX. Sin embargo, ningún otro periodo desde la retractación de Galileo ha estado menos cómoda con ella. Esa es la paradoja. Y ahorita no solamente somos incómodos los que hacemos ciencias naturales, historia natural, ecología, porque pues sacamos y encontramos verdades, evidencias, hechos que demuestran que mucho de lo que hacemos es insostenible. Pero ahora, de hecho, hay todo un sector que está dándole importancia a sus visiones éticas, morales, propias, culturales, y no le importan los hechos. Entonces ya vemos los fake news, vemos todas las conspiraciones, las teorías que se generan adrede, deliberadamente, para confundir, y no se quiere reconocer el papel de la ciencia. Antes era, y en México no lo sufrimos tanto como Estados Unidos, no creer en la evolución y en la selección natural y enseñar el creacionismo. Pero ahora es el cambio climático, y antes fue el tabaco, y que si la Tierra es, en realidad ya no es redonda, los flat earthers, o sea, ya llegan a niveles increíbles. Entonces, el papel de la ciencia es un elemento fundamental como una de las tres formas que el ser humano ha desarrollado para generar conocimientos. La otra se escribió en el 38 y dice: terminamos con lo que podría llamarse la paradoja estándar del siglo XX. Nuestras tecnologías son mejores que nosotros y crecen mejor y más rápido que nosotros.
Nos bastan para quebrar el átomo, para controlar las mareas. Ahora diríamos para llegar a la Luna y a Marte y a un asteroide. Pero no han sido suficientes para realizar la tarea más antigua de la historia humana: vivir en una parcela de tierra sin echarla a perder. Bueno, Aldo Leopold es el padre de la ciencia de la conservación, es el padre de la ciencia de la restauración ecológica, es una de las principales figuras en el desarrollo de la ética ambiental, y él nos presenta esto como un vínculo, creo yo, con lo que hacen ustedes. El trabajo principal del desarrollo urbano, creo yo, es vivir en una parcela de tierra sin echarla a perder. Así de sencillo, así de fácil. Podemos hablar ya de movilidad, residuos sólidos, vivienda, lo que ustedes quieran, de derecho a la ciudad, pero todo aterriza como especie vivir en una parcela de tierra sin echarla a perder. Entonces, el Museo de Ciencias Ambientales primero se nutre de la historia, es la historia de la Universidad de Guadalajara en sus proyectos de medio ambiente, de justicia social, de investigación, que empieza casi cuando nace la universidad en 1925. Yo no creo que nació con los jesuitas hace 300 años, era otra cosa, pero en 1925, que nace como una universidad entre comillas socialista y con un compromiso con la Revolución Mexicana, José Guadalupe Zuno, que fue el gobernador que la creó, era un conservacionista, y tenemos el lago de Chapala por la primera lucha ciudadana que participó un presbítero, un sacerdote, Severo Díaz Galindo, que era uno de los primeros científicos, parecía contradictorio, y que a pesar que era anticlerical la universidad, lo dejó como director del Instituto de Meteorología y Astronomía, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, que es la tercera sociedad científica del mundo después de la de París y Londres. Ellos lucharon, y por eso tenemos el lago Chapala, por eso tenemos un bosque de la primavera, por eso tenemos los colomos, por luchas ciudadanas dirigidos por líderes. Álvarez del Castillo, del Informador, fueron figuras claves de los medios de comunicación que nos dieron ese legado y una serie de proyectos que no voy a entrar. Bueno, como cuando me pidieron diseñar el museo, como yo nunca había hecho museos, lo que yo había hecho era áreas naturales protegidas y reservas de la biosfera. Bueno, pues yo agarré lo que llamo, pues hago el museo como una reserva de la biosfera. Así que este es tal vez el primer museo del mundo que se diseña siguiendo el concepto de reserva de la biosfera, y en especial la modalidad mexicana de reservas de la biosfera que creó Gonzalo Hafter, un mexicano español que la familia vino republicano, vinieron por la guerra civil. Entonces, lo primero es que integra conservación, desarrollo social, y que la investigación y la educación va dirigida tanto a la conservación de la naturaleza como al desarrollo social. Lo segundo es que tiene un impacto explícito territorial en la población local, en zonas que se definen como núcleo de amortiguamiento y de influencia. Hay una participación local en diagnóstico, diseño e implementación de programas, esa es la parte de la modalidad mexicana, y una vinculación con gobiernos locales y diferentes sectores sociales. Entonces, la directora de un parque nacional, las reservas nacen contrapuestas a los parques nacionales gringos. El Parque Nacional Gringo nace con el concepto de wilderness, que es que no hay gente. Pues claro, no hay gente porque la caballería pues mató a los indios y los sacó de donde estaban. Entonces quedaron esas áreas sin gente. Y en realidad las áreas naturales protegidas, parques nacionales, se vinculan con la ciudad, no se pueden tocar. Pero Henry Ford apoyó mucho con Theodore Roosevelt y con John Hill y otros, para que los de la ciudad fueran a conocer la naturaleza, que es importante y necesario. Pero el desarrollo del coche tiene que ver también, Ford así lo vio, como alguien más que iba a comprar coches para ir a la naturaleza, a los parques nacionales. En África, América Latina y Asia, se reconoce que hay poblaciones locales con derecho y que por lo tanto hay que desde el principio incorporarlos. Y en Europa, como ya habían cambiado todo,
hablan en Europa de monumentos históricos, los americanos estadounidenses de monumentos naturales. Empiezan a usar el término monumento natural porque tenían historia. Entonces, una directora en Chiapas de un parque nacional se tiene que preocupar por el jaguar y el quetzal. Una directora de una reserva de la biosfera en Chiapas se tiene que preocupar por el jaguar, por el quetzal, pero también por el aprovechamiento forestal, por la generación de agua, por la educación, por la salud. Obliga a esa persona a tener una visión más integral. No es muy diferente al problema que tenemos a otra escala de las políticas sectoriales en nuestra sociedad, que cada una baja en el territorio de manera aislada y los criterios de desempeño no tienen que ver unos con otros o a veces se contraponen. Entonces, si yo soy secretaria de Agricultura, a mí me van a medir por cómo llama eso el número de hectáreas de producción de tequila o de aguacate y cómo exporto. Pero yo soy secretario de Medio Ambiente, a mí me van a medir por cómo detengo la deforestación y reduzco la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces va uno contra otro porque no hay una visión integral y ese es uno de los grandes retos, pero en las reservas de la biosfera se aterriza a una escala pequeña. Entonces, un parque nacional que es una cerca, un castillo blindado para detener el progreso, es diferente a una reserva de la biosfera que es un experimento social de cómo debiéramos manejar todo el territorio. Y acá pues hicimos un diagnóstico de la biodiversidad, pero principalmente el agua que generamos en esos bosques, en zonas rurales. El 92% del agua de la capital del estado de Colima proviene de aquí de Manantrán. No hubiera capital de Colima funcionando sin estos bosques. Y no hubiera limones para exportar, que ahorita están subiendo de precio por los narcos, si no tuviéramos el agua de riego que sale de la sierra de Manantrán. Así que aparte de las 3.000 especies de planta, 330 especies de aves, 110 especies de mamíferos, principalmente murciélagos y ratones, pero todas las especies de gatos silvestres, el agua tal vez sea lo que de pronto vemos que es más importante. Y en base al descubrimiento de una especie que nadie conocía, del maíz, que resultó ser inmune a 7 de las principales plagas del maíz y además nacía todos los años de un rizoma, se publica en Science, primera página en el New York Times en 1989. La universidad hace de Guadalajara una estación biológica y crea la estación científica en 1984. Presencia territorial. Ya después, en 1987, crea la Reserva de la Biosfera Federal, dándole la vuelta al gobierno federal que no la quería. Entonces el gobernador lo hizo con UNESCO directamente, brincándose al presidente de la República. Ya después lo aceptaron. Y ustedes ven la reserva ahí en oscuro, pero ven la cuenca de arriba, 71 kilómetros, es de un río, Ayuquila. Y toda la economía de la región actual, porque ha variado a través del tiempo, se basa alrededor de un ingenio azucarero que contamina el río y afecta a las poblaciones que están más abajo, en la salud y en la pesca, por la contaminación del río. Pero aparte, desde el siglo XIX, empresas británicas se robaban la madera de las comunidades indígenas, después las empresas estadounidenses, después las empresas mexicanas, y ya hay un historial de lucha, y después mina de hierro, la mina de Peña Colorada, que ven arriba a la derecha, que durante 15 años mantuvo el precio del acero por debajo del precio del mercado. Y ustedes, tal vez se pueda ver ahí un grupo de gente atrás de la manta, es la comunidad indígena de Ayotitlán, esperando al gobernador y al el obispo de Autlán, con la manta que dice: la riqueza de nuestros recursos naturales es la causa de nuestra miseria por la injusticia. Eso es un curso de doctorado en Oxford, en MIT, en Berkeley, en donde quieran. Ahí están todos los elementos de la sustentabilidad, los 5 elementos originales cuando se concebió el concepto de sustentabilidad. Así que ese grupo de gente que está en la sombra del ficus subvencionó la economía mexicana durante más de 15 años y no recibieron nada acá.
bueno, pues usan el río actualmente. Hicimos un diagnóstico con ellos. El problema va más allá del ingenio, aguas negras de las ciudades de Autlán y El Grullo. Vieron lo que pasó en Autlán antier, ya son 9 muertos, un desaparecido por el agua que trajo el río en base a deforestación, incendios forestales arriba. Ahí se ve el resultado de un taller donde pusimos los acuerdos en una caja. El señor que está bien vestido, el segundo de derecha a izquierda, es Pedrito Michel, el hijo del ex hacendario, y el que tiene el sombrero redondo que está atrás de la caja de cartón es Curiel, que tiene lepra. Dos enemigos sociales, pero trabajando juntos por el problema del río y la salud y lo que ellos padecen por el río contaminado. Ahí los programas de educación ambiental, siguiendo a Pablo Freire en lo teórico, pero utilizando técnicas capitalistas de RARE, de campañas que piensan que hacer educación ambiental es como hacer una campaña de vender Coca-Cola o vender un candidato político. Nosotros usamos todas las técnicas que podamos, pero sí hay un concepto de pedagogía del oprimido que sí hemos seguido. Y el fortalecer las capacidades de los presidentes municipales en el entorno, porque la cuenca fuera de la reserva nos está afectando. Así que a fuerzas, en este caso el director de la reserva tuvo que meterse en la política regional si quería proteger la biodiversidad de la reserva. Esto es llevando a los presidentes municipales recién electos de 3 partidos políticos a Canadá, a Barcelona, a Francia, para ver el manejo de espacios, el manejo de la basura, los procesos de rendición de cuentas, etcétera. No para copiar. Y entonces, un experimento social, porque un problema en el río era la basura. A la derecha es una cooperativa de mujeres indígenas campesinas en Zapotitlán de Vadillo. Abajo es un empresario privado en Unión de Tula, manejando el centro de acopio, y a la izquierda es El Grullo. La de las mujeres campesinas fracasó, la del empresario fracasó, la del Grullo tuvo éxito. Ahorita El Grullo es el municipio con el programa más antiguo en todo México municipal de limpieza, acopio y reciclado de residuos. Hubo muchos antes, pero no tuvieron continuidad. O sea, lo importante no siempre es ser primero, sino asegurar que se llega, no ser el que sale primero. Entonces, para hacer un resumen de esto, nace una estación biológica en el 84, de ahí crece a una reserva federal de 140,000 hectáreas, y de ahí crece a la primera Junta Intermunicipal de Gestión Ambiental que se crea en México, gracias a que hubo el cambio constitucional y los ayuntamientos tuvieron la libertad de asociarse sin pedir permiso al Congreso, mientras seguían las funciones que legalmente se les atribuyen. Y entonces de ahí se logró esto. Esto es un recorrido, cada color es un partido político. Y estos son los municipios a la izquierda, y empezando en el 2001, que fue cuando iniciamos. Y entonces, esto hasta el 2018. Entonces hubo una continuidad técnica de gestión con la Junta Intermunicipal, que hasta el 18 teníamos 48 cambios de administraciones y más de la mitad eran cambios de partidos políticos, y aún así teníamos continuidad. La continuidad, especialmente aquí donde las elecciones municipales son cada 3 años, aunque ahorita hay reelección, es fundamental, es el problema principal, la continuidad inclusive dentro de un mismo partido político. Entonces, este elemento pues ya hizo que creciera a todo el estado de Jalisco, y ahora todo el estado está cubierto con juntas intermunicipales que reducen la corrupción y genera un brazo nuevo para generar financiamiento externo, como un elemento de elaborar propuestas de financiamiento para jalar dinero federal y estatal y internacional. Y aparte, también le da mayor fuerza a las alcaldesas y los alcaldes de municipios chicos por la asociación. Y después creó, y ahorita hay toda una evaluación si el programa de Red Plus en realidad, y muchos otros programas de compra de bonos de carbono están funcionando o no, y muchos no están funcionando, pero el modelo intermunicipal creció a otros estados de la República.
Y bueno, por eso la universidad se publicó, se sistematizó, se hizo una forma de cómo expandirlo, recibió premios, etc. Bueno, vámonos ahora. ¿Qué tenemos que aprender de esa gestión en un ambiente rural, no urbano, a un ambiente urbano, la ciudad de Guadalajara? Entonces, hagan de cuenta, y así de sencillito fue pues como yo lo pude abordar, la estación científica va a ser como el museo, la reserva de la biosfera va a ser como el centro cultural universitario de 27, la junta intermunicipal de 400,000 hectáreas es como el distrito cultural universitario intraurbano de 456 hectáreas y de ahí en adelante. Entonces son instituciones catalizadoras de cambio, una estación biológica o un museo, pero así nos vemos como catalizadores de cambio. Por eso yo digo que los museos siempre los miden por cuánta gente pasa por el torniquete. Yo lo quiero medir en partes por millón, en hectáreas, en metros cúbicos por segundo, o sea, en minutos, en transporte, en distancia caminada, contaminación atmosférica, residuos sólidos. Claro que no le toca a un museo hacer esta gestión pública, no tiene ni siquiera las atribuciones. Pero, como dice Margaret Mead, no hubo cambios que no empezaran con unas poquitas personas tratando de hacer cosas. Entonces, si las instituciones académicas ayudan a catalizar procesos y acompañar a ciudadanos en sus barrios para generar cambios en sus barrios a pequeña escala primero, ya después se hará más grande. Y creo que de Medellín y de Bogotá tenemos mucho que aprender en eso. Entonces, ¿cuál es el contexto de un museo moderno? Y aquí me voy con el contexto global de que vamos a un museo de historia natural, lo vamos a hacer como los museos del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, estamos en un mundo diferente. En primer lugar, el 80% de la superficie terrestre ya la cambiamos. Ya los llamados biomas de los museos ahora son antrobiomas porque lo hemos generado, biomas noveles. Entonces ya no tenemos esa naturaleza prístina, vamos a decir entre comillas, que había antes. Tenemos ya un diagnóstico de que estamos rebasando las fronteras planetarias en diferentes aspectos. Estos son análisis de agua dulce, de contaminación, acidificación del océano, y en unos lugares estamos bien en algunos de los procesos fundamentales que mantienen el desarrollo, pero en otros ya lo rebasamos. Y tenemos una situación que ya una especie, Homo sapiens, ya creamos un suceso geológico, y los geólogos no les gustaba esto al principio, porque quien lo sacó no era geólogo. Entonces, algunos hablan de una nueva época, el antropoceno. Yo no creo que es una nueva época, pero sí es un suceso geológico, el antropoceno. Entonces, hay una nueva capa global y una piedra que no existía antes. O sea, hay en promedio 1 kilómetro por cada metro cuadrado terrestre de concreto. Movemos nosotros más arena y materiales y cemento que lo que mueven los ríos del mundo. Hay un estrato planetario radiactivo de plutonio y cesio. O sea, si viene ahora una geóloga de otra galaxia, y ya nosotros nos morimos, cuando hay una barrena en el Amazonas o en el Ártico o en el Sahara, va a decir, aquí pasó algo después de 1940, porque cambió la superficie de la Tierra. Eso es un dato objetivo que va a encontrar cualquiera. Entonces, y esto es porque empezaron las pruebas nucleares. Una capa de partículas de miles de metales anteriormente escasos o inexistentes. Domina el aluminio o la amalgama como el acero, que no existía antes. Un estrato oceánico y terrestre de microplástico. Isótopos de carbono en las plantas, que es diferente a lo anterior, porque es producto del carbono que saca de la quema de combustibles fósiles. Nosotros mismos ya cambiamos de estrato en la cadena, o sea, nosotros éramos consumidores solamente, en esencia. Consumíamos de generalistas, plantas y animales. Y ya nos enseñaban en las clases que estaban los degradadores, los mayates, los escarabajos rodadores, los gusanos, los hongos que descomponían y cambiaban lo que había. En esencia ahora nosotros somos los degradadores más grandes porque estamos tomando el petróleo, que son antiguos bosques, y ya lo estamos degradando, otra etapa más, y lo estamos haciendo CO2 para la atmósfera y otro. Así que ahora nosotros somos como los gusanos y los mayates en nuestra función ecosistema.
ecosistémica. Y tenemos capas de pesticida, nitrógeno, fósforo, creando áreas muertas en la desembocadura de los ríos. Bueno, el 79% de todo el plástico que hemos producido no se ha recompuesto. O sea, podemos hablar mucho de reciclado y esto y lo otro, pero este es un dato escalofriante. O sea, prácticamente, de cada 10 toneladas de plástico, 8 que hemos producido no se han descompuesto, se siguen acumulando y causando. Para el 2050 va a haber más plástico que peces en los océanos en relación a peso. La tasa de extinción ha aumentado de una manera increíble. La extinción, hagan de cuenta que cada especie es como un remache en el ala de un avión y el avión va volando. Y hagan de cuenta que ustedes van jugando y de pronto ven un duendecito y dice: oye, mira, hay un duende en el ala y está sacando los remaches. Ay, ¿qué importa? O sea, tiene 25,000 remaches el agua. Porque le saque un remache se va a caer el agua. Digo, el ala, perdón. No, bueno, por un remache no se cae el ala. Pero si el viaje es muy largo y le siguen quitando remachitos, sí se cae el ala. La extinción de cada especie es como quitarle remaches al ala de un avión. Y bueno, tenemos otra realidad que ya no pensamos en la salud como antes. O sea, el 60% de las enfermedades humanas son zoonóticas, vienen de los animales. 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año. 75% de los agentes patógenos y de enfermedades e infecciones emergentes son de origen animal, y el 80% se pueden utilizar para bioterrorismo, que se pueden utilizar son zoonoses. O sea, más vale que entendamos la ecología y la epidemiología de todos los animales, incluyéndonos a nosotros. Al final, el mensaje principal de mi plática es que no se olviden que somos animales. Ese es el meollo del asunto de mi plática. Y bueno, en los últimos 80 años se han identificado más de 340 enfermedades infecciosas en el mundo. Ustedes ven ahí donde se predice que van a salir las enfermedades infecciosas, en lo que está más amarillo. México no es tan grande como la India y Asia, pero también tiene un foco amarillo importante, y ustedes pueden ver que ahí que Colombia también. Bueno, la razón es esta. Esto es lo que está, y el COVID nos puso de sus rodillas. Eso fue terrible y nos mostró muchas cosas, pero el COVID sale de esto, y la correlación es que hay bosque siempre verde, hay población densa, hay un ambiente global que está estratificado y cambiando, y hay alta diversidad de mamíferos. Esas son las principales correlaciones de dónde están surgiendo las enfermedades y la siguiente pandemia que nos va a matar. Entonces, el rollo del desarrollo, viendo un proyecto de historia natural, pues toda la población de Jalisco fallece cada año por padecimientos relacionados solamente con la contaminación atmosférica. 9 millones de personas prematuras en el mundo, es 3 veces los que mueren por el VIH, tuberculosis y malaria juntas, y 15 veces más que las guerras. Hay 24% de años de vida saludable perdidos por las enfermedades ambientales. Imagínense lo que eso afecta a la economía, para los que lo que les preocupa sea la economía y no la gente. Mata desproporcionadamente a los pobres, niños y ancianos. 92% de muertes por contaminación ocurre en países de ingresos bajos y medios, y la pérdida del Producto Interno Bruto en los países de ingresos bajos es el 20% en países de ingresos bajos y medios. Entonces, ya los efectos de la contaminación atmosférica en el cuerpo humano es multidimensional. El 80%, si vemos el agua de las aguas de las ciudades, se vierten a ríos y océanos, y el 80% de las enfermedades, 50% de las muertes infantiles tienen que ver con mala calidad de agua. Ambiental. La contaminación de agua es por todos estos factores y nos afecta a diferentes partes del cuerpo. Y algo que tiene que ver con el agua, pero este es el peor causa de muerte en el planeta, son los mosquitos, que causan 700,000 muertes anuales por enfermedades como malaria, chikungunya, etc.
Entonces, el cambio climático y el calentamiento global nos está llevando a ciertas áreas que ya no vamos a poder vivir por el calor. De hecho, hay algunas que ya así se definen. Pero también tienen otras repercusiones. Por ejemplo, hay mayor cambio, aumenta la frecuencia de encuentros entre humanos y los más de 10.000 virus que existen y los nuevos que están saliendo. Entonces, el cambio climático genera nuevas relaciones. Tenemos también que se mueven hacia el norte o hacia el sur las enfermedades por el cambio climático. Tenemos también, que esto es muy interesante, en esencia, al juntarse mosquitos de diferentes especies que coinciden en una misma persona con enfermedades similares pero diferentes, generan una mezcla genética donde aumenta la velocidad donde surgen nuevas enfermedades. Y ya esto se documentó. Entonces, no solamente es que llegue una enfermedad nueva, es que al juntarse dos se crea un bicho nuevo diferente que nos mata por el desarrollo genético. Y la ola de calor, aparte de los incendios, mata gente directamente, ustedes ya lo saben, y genera movimientos de seres humanos. México es el primer corredor migratorio del planeta Tierra actualmente. Y las migraciones, muchos tienen que ver con guerras, problemas sociopolíticos, pero otros tienen que ver con problemas socioecológicos, de la pérdida, la capacidad de sustentar las tierras que antes mantenían poblaciones. Y la salud de esos grupos desplazados siempre es peor que la salud de donde vienen originalmente y de donde llegan originalmente. Entonces, los migrantes pues están sufriendo, pero generan esa mezcla de enfermedades. Más de 220 revistas médicas hace 2 años sacaron el mismo editorial diciendo que el problema de salud pública era un problema ambiental. Y el Instituto Chan de Harvard, que se considera de los mejores del planeta en salud, estas son sus recomendaciones en base a para evitar pandemias. Dice: dar seguimiento a los patógenos que van de animales a personas. Eso es tanto los pollos que tenemos en los Altos de Jalisco, que tenemos la producción más grande de pollo de las del mundo, a los murciélagos que capturamos los biólogos. Manejo del comercio de fauna silvestre, reducción de deforestación. Nada de eso parece que tiene que ver con salud. Y sin embargo es el Instituto Médico de Harvard que lo está diciendo. Y mitigar la deforestación en Amazonia. La agricultura se debe reformar o revertir la forma que se hace para que sea más sustentable. Entonces, eso son las recomendaciones del Instituto Chan de Salud Pública para combatir las epidemias, todas ambientales. Pero yo hablo del ser humano como si fuera un individuo y no lo somos. Ya sabemos que hay más diversidad de otros animales en nuestro cuerpo de lo que hay de nuestras propias células. O sea, tenemos 10 veces más microorganismos que células propias. Y tenemos más de 1.3 kilogramos de bacterias en el cuerpo, la flora intestinal, los hongos, los ácaros, alguien que tenga garrapatas. O sea, es el peso del cerebro, lo tenemos de puras bacterias en nuestro cuerpo. No somos individuos, somos en realidad una cooperación de diferentes plantas y animales que nos permite vivir. Y eso es parte del reconocimiento de la salud. Entonces, por eso la naturaleza se plantea como el sistema de salud básico, y hablamos de salud global, salud planetaria, salud única, que antes era salud pública. Este es un tema fundamental en cualquier museo de historia natural. Según el Foro Económico, estas son las áreas principales que hay que abordar para los riesgos globales. Y lo que está en verde, aparte ellos ponen las enfermedades, pero ya ustedes aprendieron que eso está equivocado, debía estar en verde las enfermedades. Es lo ecológico, pérdida de biodiversidad, clima, etc. Y tienen ahí
Pero ellos lo que no ponen claramente es la inequidad y el aumento de la inequidad. Y entonces, bueno, esto ya está viejito. Y cuando yo puse esta diapositiva eran 8 hombres, no seres humanos, hombres. Ahora son 4 hombres que tienen más de la mitad de la riqueza del resto del planeta. No hay democracia que pueda aguantar ese nivel de influencia y de inequidad. Si vemos lo que el análisis de Jared Diamond de por qué colapsaron las diferentes civilizaciones y ciudades, hay muchas razones, que si guerra, que si pérdida de comercio, que si cambio climático, pero todas tienen que ver con la incapacidad de ver tendencias futuras, o sea, de darse cuenta y de responder y desarrollar respuestas adaptativas a los retos socioecológicos. Así que eso, aunque vamos a hablar de historia natural, nos da derecho a hablar de lo que causa eso. Y en esencia es la cultura, la educación, la cosmovisión, la ética, la religión, la organización social, la política, la organización económica. Todos esos temas son fundamentales para poder entender cómo nuestra especie social interactúa con el ecosistema. Entonces así nos presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hagan de cuenta que es una extensión de los derechos humanos en cierta forma, pero no estamos de acuerdo por eso, porque lo ponen como una matriz, como que todo es igual, y en realidad es una pirámide, donde lo primero es la comunidad biótica de la que formamos parte. O sea, no podemos hacer el mismo desarrollo en el Ártico que en el Sahara, que en el Pantanal. O sea, como dice el dicho mexicano, primero comer que sea cristiano. O sea, tenemos que empezar por lo que mantiene el ecosistema, y ahí nos vamos a la sociedad, a la política y a la ética, ¿okay? Entonces, y después vamos al mercado y a la economía. La economía y el mercado puede ser una herramienta excelente, pero no nos da dirección. Si nos diera dirección el mercado, estaríamos vendiendo hígados de niños y estaríamos vendiendo riñones, porque hay un mercado para la compra de eso. Pero éticamente no nos lo permitimos, le damos rumbo, no nos llevamos por la demanda como tal. Hubo un tiempo que sí, o sea, el infanticidio no se aceptaba, especialmente matar a los bebés mujeres, porque querían hombres, naturalmente. Y hubo un tiempo que la esclavitud también se aceptaba. Los católicos tenían esclavos, los judíos tenían esclavos, los musulmanes tenían esclavos, los mayas tenían esclavos, los mexicas, en africano, los que hablan bantú tenían esclavos. Todo el mundo ha tenido esclavos, nadie puede tirar la primera piedra, pero evolucionó nuestra ética, y a partir de los años 40 ya hay un consenso global de que la esclavitud está mal. Entonces, pues ese es parte del proceso. Y entonces nosotros, para analizar esta problemática, esto era del antiguo proyecto de ecosistemas del milenio, y hablaban de los servicios ecosistémicos, lo que nos presta la biodiversidad que nos permite vivir, y se ponían así, que era lo que cada ecosistema daba a la sociedad en lo abstracto. Lo que nosotros hicimos fue cambiar las flechitas, solamente eso, y entonces hicimos las flechitas así, nos centramos en la ciudad. Y es interesante porque al hacer eso cambia la narrativa, cambian los actores sociales y cambia la prisa para que haya que actuar. Y entonces el analizar la ciudad como sistema, con subsistemas que la hacen funcionar y como parte de un suprasistema regional, es fundamental. Y ojo, aquí hay algo, ONU Hábitat habla del hábitat, que la ciudad es hábitat. Bueno, si uno no es riguroso en el uso de la palabra hábitat, se vale, y hay debates de la palabra hábitat. Pero mis charlas en ONU Hábitat y en el Senado se titulan "La ciudad no es hábitat". El hábitat para un ecólogo de poblaciones, que es de donde surge el término, es el espacio que provee todas, en mayúsculas, negrillas, subrayadas y itálicas, cursivas, las necesidades de una población, de una especie para sobrevivir. Tan la ciudad no es hábitat que los militares de la Edad Media lo sabían. Sitiaban las ciudades y le cortaban los servicios ecosistémicos, y
colapsaba la ciudad. Entonces nosotros, al destruir los ecosistemas periurbanos de los cuales dependemos, nos estamos autositiando como si fuéramos una ciudad en la Edad Media, porque estamos cortando, o sea, no dejaban que entrara el alimento, no dejaban que entrara el agua, no dejaban que sacaran a los enfermos. Entonces es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces ese reconocimiento es el otro elemento para el diseño del museo, que todo está cambiando, es la propia definición del museo. Se pelearon por 3 años en el International Council of Museums para definir un museo. Renunció la presidenta, renunció parte de la mesa directiva. Fue una pelea increíble, porque hay un sector que plantea el museo como una institución activista de transformación social y de catalización de procesos. Entonces ahora ustedes están viendo cómo la juventud, especialmente en Europa y Canadá, por ejemplo, llegan y le tiran una lata de sopa de tomate a un Da Vinci o a un Miguel Ángel, se ponen pegamento con la loca y se pegan y le tiran huevos y esto y lo otro. Y se molestaron mucho los directores del Louvre y del Reina Sofía y del Prado, y sacaron una declaración, yo creo que muy lamentable, donde dice: nosotros esperamos que se den cuenta que esto es un patrimonio de la humanidad y que le pueden hacer daño y que esto y que lo otro. Lo interesante es que todas esas manifestaciones no afectaron las obras de arte, estaban prediseñadas para que no afectara. Había un cristal, por suerte el ICOM sacó otra declaración que primero dice: estamos de acuerdo contra lo que ustedes están manifestando. Segundo, nos sentimos honrados de que consideren que el museo es un espacio adecuado para ustedes difundirlo ampliamente, que nos estén usando para eso. Queremos que nos consideren sus aliados. Queremos entablar discusiones. Pues, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo un performance artístico en el museo, que es lo que piden los museos que se hagan, la performance. Y entonces, pero vamos buscando formas de hacerlo donde podamos hacer sinergia y ser todavía mayores cajas de resonancia para no afectar las obras que es lo otro. Pero empezaron por el otro lado, reconociendo, y ese yo creo que es uno de los grandes problemas de los museos hoy. Ante la crisis civilizatoria en que estamos, un museo de arte moderno no puede estar ajeno al diagnóstico de los problemas socioecológicos. Un museo de arte virreinal no puede estar ajeno. Cada museo, un museo de matemática no puede estar ajeno. Cada museo tiene que tener un vínculo con la cotidianidad, con la práctica y con el bienestar humano. Y yo creo que eso todavía no les cae el 20, especialmente a los de museos tradicionales. Están los ecomuseos que surgen en América Latina y en otros lados, museos comunitarios, que se ven así como, pero son chiquitos, pero hay que llevarlo a no museos de sitio, sino museos temáticos. Entonces, pues finalmente lo último que tiene que ver con las gráficas que nos presentaron es el crecimiento poblacional. Y ahí se ve el crecimiento en rojo de Homo sapiens, pero lo importante no es eso, porque el consumo es igual o más importante que el número de cuerpos que existen y se reproducen, sino que a partir de 2007 la mayoría de los seres humanos viven en ciudades. Y la ciudad es la que más destruye. La ciudad genera la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, genera la mayor cantidad de plástico, genera la mayor cantidad, consume la mayor cantidad de energía, consume tierras agrícolas, consume humedales. La ciudad es terrible desde el punto de vista de la naturaleza. Y los que somos biólogos, pues vemos la ciudad como un gran hoyo negro que chupa, inclusive, acuérdense la canción de Jacinto Zenobio, chupa personas de otros paisajes rurales y silvestres. Pero bueno, nos dice Homo Habitat que la ciudad es el mejor invento de la humanidad, que en las ciudades donde está la esperanza, que en las ciudades donde vamos a encontrar el futuro. Entonces, ¿qué es la ciudad? Bueno, la ciudad es como el concepto griego de fármaco. Es un veneno que mata y es una medicina que cura.
Las soluciones las vamos a encontrar en la ciudad. La evolución humana donde ocurre más rápido es en la ciudad. Inclusive la evolución genética de muchas especies ya está demostrado que ocurre más rápido en las ciudades, de lagartijas, por ejemplo. Entonces, la ciudad es las dos cosas, y así es como la vemos en el museo. Ahora, si vemos todos los seres humanos que han existido, nosotros no somos los únicos humanos, han habido otros, y de hecho ya sabemos que ni siquiera somos Homo sapiens, somos por lo menos híbridos de 3 especies: Neandertal de Europa, Denisovano en Asia y Sapiens, y ya se encontró una niña, el esqueleto de una niña que es híbrida entre Denisovano y Neandertal. Entonces, somos la mezcla de 3, nomás que el Sapiens fue el que más se fregó a nosotros y desaparecieron. Pero la ciudad moderna, en esos 300.000 años de historia, es el 0.02%. Es menos del 1% de nuestra existencia. O sea, no hemos evolucionado en ciudades, no sabemos vivir en ciudades. Es un nuevo elemento en la historia evolutiva, tanto biológica como cultural del ser humano, y es pues donde está el futuro. En la ciudad está el poder político, está el poder económico, está el poder militar, está el poder religioso y está el poder científico. En la ciudad aprendemos a ser tolerantes a gente de otras razas, de otras religiones. En la ciudad aprendemos a vivir comunalmente más rápido, inclusive que en el campo. Parece contradictorio. El campo tiene algo hermoso de guardar tradiciones y pueblos pequeños, tener esquemas de autoayuda, etc. Pero el campo también es donde más se mantienen los prejuicios. Entonces, nace de ahí el objetivo del museo de historia natural: comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. Y bueno, pues nos colgamos de la nueva agenda urbana como algo que debemos comprender, y entonces somos un museo universitario que provoca vivencias significativas sobre lo vivo y el futuro para comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta y catalizar transformaciones sociales y ecológicas en beneficio de nuestra comunidad. Ese es nuestro objetivo. Aspiramos a que el visitante descubra y desarrolle su poder interior y colectivo para resignificar y transformar su cotidianidad, y todo aterriza en la vida cotidiana. Esperamos ser una institución libre y divertida, original y creativa, desafiante y disruptiva, y confiable y comprometida. Y somos, en realidad, 5 dependencias o instituciones. Aparte de ser un museo, una mezcla de historia natural, centro interactivo de ciencia y antropología e historia, somos un laboratorio de desarrollo comunitario, un parque urbano con jardín de 2.6 hectáreas que pidieron los vecinos en talleres, un complemento de escuela preparatoria con 190.000 alumnos. Somos el sistema preparatoriano más grande de toda América Latina. Va dirigido hacia ese grupo de los 12 a los 18 años más o menos, y un instituto de investigación sobre la relación ciudad y naturaleza. El programa de desarrollo comunitario tiene 3 ámbitos concretos de trabajo. Uno es el laboratorio comunitario, que es un espacio dentro del museo. El otro es el jardín educativo, que lo vamos a inaugurar ahorita en la Feria Internacional del Libro. Y el otro es lo importante, lo que se hace en las comunidades. No es que la gente venga aquí a aprender, es que este es un espacio de interacción, pero el de veras está ya en las comunidades. Este es el diseño espacial. Los jardines es occidente de México, maravilloso lugar de confluencias. Esas diapositivas las quité porque esto estaba muy largo, pero ahorita se las platico. En esencia, Jalisco, lugar de la charrería, el tequila y el mariachi, identidad monolítica que nos ayuda a ser orgullosos por esa identidad y a construir algo. Pero los purépechas y los huicholes no vienen de esa identidad. Entonces, más bien volteamos en la cabeza al revés y dijimos: Jalisco, lo interesante es que no tiene identidad, es confluencia de muchas identidades. Y entonces analizamos las confluencias. Claro, la confluencia más grande del planeta son las ciudades, pero aquí chocan 5 placas tectónicas que de Tierra del Fuego a Alaska, solamente Panamá y Jalisco tienen esa complejidad tectónica. Aquí se encuentra la corriente fría de California con la caliente ecuatorial, que definen muchas cosas.
Somos el tercer lugar con mayor número de huracanes en el mundo, confluencia de la atmósfera, el mar y la tierra. Somos el área de transición biogeográfica más abrupta del planeta. Solamente el Himalayas, donde la India chocó con Asia, y la línea de Wallace en Indonesia, y aquí, Jalisco, Veracruz, Puebla, es el área de transición biogeográfica donde flora y fauna que evolucionó aislada se unió, y bueno, los mamíferos, toda Sudamérica eran mamíferos marsupiales, todos eran como los canguros y todo eso, pero llegan los placentarios y se los friegan. En competencia ya nomás nos queda uno. ¿Saben cuál es? El único marsupial que nos queda. La zarigüeya o el tlacuache. Y ya, todo el resto se desapareció. Bueno, y como se unió, la confluencia, rompió la confluencia del Pacífico con el Atlántico. Entonces la corriente fría se hizo caliente, se fue a bañar Europa, y gracias a ese pedacito entre Colombia y México los europeos pudieron hacer la agricultura y la ganadería, si no, no hubieran podido. Y bueno, hay muchas más confluencias, los volcanes, etc. Pero la última confluencia es que aquí en Barra de Navidad, en 1556, Urdaneta y López de Legazpi cortan unos árboles, hacen unos barquitos, se van, gracias a que la Tierra da vuelta así, la fuerza Coriolis hace que el océano dé vuelta así, encuentran las Filipinas, los chinos se les había acabado la plata y el oro, uno se queda a conquistar, el otro sigue, agarra la corriente Kuroshima de Japón y encuentra la Tornabuena. Siguió, paró en Barra de Navidad, pero ella siguió a Acapulco. Y durante 300 años, la mayoría de la plata y oro del mundo cruzó por México por ese recorrido. O sea, nace la globalización económica mundial en Barra de Navidad, Jalisco. Esa fue la otra gran confluencia de que analizamos. Bueno, entonces la ciudad rodeada por el campo, la montaña, el altiplano árido, ríos y lagos y costa. Paisajes geomorfológicos, cóncavos o convexos, pero el último paisaje es conceptual, es el paisaje de la esperanza. Es gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias, cambiando el mundo. Le dimos esto, ahora sí, para los que son arquitectos, tenía que poner algo. Le dimos esas dos bolas a la izquierda a los arquitectos: Shigeru Ban, Diller Escofido y Renfro, Mauricio Rochas, Minja Radich de Chile y Snojeta. Ellos nos dieron esas cosas que ven ahí. A mí me gustaba otra, y ganó Snojeta. Esta fue la portada. Se van a la ciudad, se van a los edificios coloniales, que es ciencia árabe que nos llega por los españoles, pero reconocen, aquí estamos nosotros, justo en esa barranca, ese es el cuadro, que la naturaleza le impone límites a la ciudad. Y hay límites. Alguien dijo eso en una de las pláticas el primer día. O sea, no podemos construir una máquina de movimiento perpetuo, no podemos viajar más rápido que la luz. Hay constelaciones que existen que nunca las vamos a poder alcanzar por la velocidad a la que se están alejando. Hay límites. Entonces reconocen el límite de la naturaleza, hacen una abstracción del edificio. Los patios interiores los ven como valles intermontanos de Jalisco, donde los llevamos, y entonces dejan que conceptualmente el agua corra sobre el concreto, le hace el cambio la ciudad, la naturaleza, y entonces construye un gran cañón por el medio del edificio que crea una experiencia inmersiva. Y como esto no es Oslo, pues le dijimos que el techo así no, y entonces tenemos los paisajes del occidente de México en lo que va a ser el jardín de azotea más biodiverso de América Latina. Y ese ya es un render de cómo se va a ver el edificio, que acaba con los jardines alrededor. Certificado LEED Platino, ya son 23.000 hectáreas, el primero que hace la Universidad de Guadalajara en Revit, y Arquine publica cómo hicimos el concurso, diciendo que así se debían hacer los concursos. Y los paisajes definidos por tres elementos: el agua constructora del paisaje, el ser humano constructor del paisaje a través de la agricultura, y el comercio como constructor del paisaje, con jardines de obsidiana, de sal, de conchas y de minerales. Estas son algunas vistas. Se toma el café y la azotea. En Guadalajara solamente los ricos tienen visión amplia de la ciudad, a no ser que uno viva en el Cerro del Cuatro o en Lomas del Centinela. Ahí sí ya los pobres tienen esa visión. Esto es una azotea gratuita que da una vista de la ciudad, se democratiza la vista de la ciudad. Y estas son las exhibiciones: la ciudad al centro, lo verde es el campo,
y se camina por el campo para ir a la playa, ir a la montaña, ir al altiplano árido. Y estas son las exhibiciones que hemos diseñado, que cuando este es el mercado, esta es una exhibición sobre el costo real, cómo tu decisión de consumo o viola los derechos humanos de niños o ayuda a respetarlo, o destruye un ecosistema o ayuda a conservarlo. El suelo, en fin, la bóveda de Svalbard, el altiplano árido con el tren. Y bueno, el tren es esto del tren es fundamental porque hay la relación entrelazada la hacemos con lo que se mueve entre sistemas. Entre una célula de tu cuerpo y tu cuerpo se mueven solo tres cosas. Entre mi cuerpo y este edificio, solamente tres cosas. Entre ese edificio y el resto de la ciudad, tres cosas. Esto lo debían saber todos los arquitectos y arquitectas. Entre la ciudad y el resto del paisaje, solamente tres cosas. Y eso ocurre en la realidad completa. Intercambio de materia, intercambio de energía e intercambio de información. Física básica. Eso es lo que se mueve entre sistemas, sea un cuarto, sea un edificio, sea una célula, sea una ciudad. Claro, también se mueve gente. ¿Y qué somos la gente? Somos bolsita de agua que caminamos, traemos el agua del océano, de donde vinimos. O sea, una niña de 6 meses es 65% agua. Un atleta de 18 años, hombre, es 45% agua. El cerebro es como más de 90% agua. Esa es la materia. La energía en la mitocondria, la información en el cerebro y en Pero también hay otra cosa, alma y espíritu. Uno no sabe, yo mi alma la tengo en el ojo izquierdo y el espíritu en la nalga derecha. No sé dónde la tiene otra gente. Pero eso no importa, porque eso es lo que mueve el mundo. Entonces, analizamos la realidad por tres tipos de conocimiento, según Jorge Wagensberg, que ya falleció, pero nos ayudó mucho, catalán, físico, que creó el Cosmo Cacha. El conocimiento científico, el conocimiento artístico y el conocimiento revelado o espiritual. Si el problema es fácil, aplicamos la ciencia. Si el problema es más difícil, aplicamos la música, la poesía. Y si el problema es imposible, buscamos deidades que nos digan qué hacemos. Entonces, el tren es donde se mueve materia, energía e información, las carreteras se mueven materia, energía e información, los aviones, los barcos, y hay exhibiciones de cada cosa. Áreas de diálogo en la montaña con una gran cascada que sale del edificio, diferentes exhibiciones, no voy a entrar, ríos y lagos, producción de peces en peligro de extinción para salvarlos, la costa y las arenas, el océano, y arte digital. Con esto vamos a inaugurar la primera exhibición del museo, laboratorios de física y química para las prepas en el sótano, y el trabajo de desarrollo comunitario. Estamos en el municipio con mayor inequidad de México, siempre que entre los primeros 3 a poco. Aquí no viven los más ricos y los más pobres, pero es donde más diferencia hay entre ricos y pobres. Y si ustedes ven, no se puede ver bien la distribución de nuestras preparatorias, están en áreas marginadas. El 79% de nuestros alumnos están en los 2 quintiles más bajos de ingreso en Jalisco, y el 56% de nuestros alumnos en el quintil más bajo de ingreso. O sea, somos la institución más importante de movilidad social a través de la educación. Y trabajamos en lugares que no es fácil. Ahí estamos haciendo un huerto y a 2 cuadras pues, hallaron bolsas con restos humanos. Y ya pues empezamos a trabajar desde antes. O sea, hicimos el primer borrador que firmaron todas las universidades públicas de México sobre los derechos ambientales. Ganamos 2 premios internacionales. Firmamos convenios con la Fundación de Chile, hacemos eventos, vamos al Senado y a la Cámara de Representantes, y hoy se anuncia el ganador del premio de cuento, la versión cuento, José Emilio Pacheco, Ciudad y Naturaleza. Esté mal pendiente, ayer se liberó el jurado, pero bueno, es el premio que ya en lengua española se ha colocado como el más importante en su género. Como no hay otros, pues por eso también es el más importante. Bueno, y da una bolsa de $10,000, eso también lo hace relevante. Bueno, hacemos talleres con las prepas, hemos publicado ya 5 libros, más de 10 artículos, y empezamos cuando en el 2009 el premio de cine socioambiental, que ahora ya puedo decir, llegamos a 100,000 alumnos en 28 estados de la República con
manuales de los ODS y cómo usar documentales en las clases. No son películas porno, como decía mi hijo, que por no dar clases los maestros las ponen. Es una herramienta educativa. Tesis. Bueno, esto es importante. Todo este concepto nace de aquí, del doctorado Ciudad y Naturaleza. Bueno, territorio doctorado. Ciudad, territorio y sustentabilidad. El libro de Crono sobre la historia de Chicago y las tesis de este doctorado fue lo que nos llevó a hacer todo el planteamiento que les acabo de presentar hasta ahora. De aquí nace, porque originalmente el concepto, de hecho había un plan de museo que se llamaba la ecosfera y las salas eran la biosfera, la ecosfera, la hidrosfera, era muy tradicional. Entonces nace del diálogo entre disciplinas en el doctorado Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Crónicas del Antropoceno, tenemos columnas en el periódico y jugamos un papel importante en que se certificara por el gobierno federal un polígono urbano. José Luis Valencia participó en esto de manera decisiva, que ya no siguió el gobierno federal con este programa, pero que era innovador en el país, el primero hecho por entidades públicas, no por desarrolladores privados, el primero intraurbano y no en el borde de la ciudad, y el primero basado en un proyecto educativo cultural, con un proyecto de intensificación del uso del suelo, vertical, mixto, etc. El museo cubre una serie, esto fue lo que mandamos para uno de los premios que está pendiente, y el jardín educativo que vamos a inaugurar, que trabajamos con muchas comunidades, pero ya venimos trabajando, fue el que sembramos un árbol con Michelle Bachelet ahora, y este es el trabajo en las comunidades, los murales en Medellín, fuimos a ver los murales allá de la comuna, 13, este es Lomas del Centinela, y una serie de trabajo en otros centros y otras partes de la ciudad. Ya espero el mes que viene ya nos decretan, ya existiremos como museo académico, lleva 85% de avance, así se vio la fuente cuando la aprobamos, y bueno, pues les voy a repetir toda la plática porque creo que no me entendieron, así que ahorita aguántenme tantito. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inacible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. El poeta José Emilio Pacheco dijo todo lo que yo dije en hora y media, en unos segundos, y ese poema va a estar en la entrada del museo. Gracias. Pues agradecemos al doctor Santana por esta charla tan esclarecedora, tan detonadora de muchas reflexiones que tenemos que hacer, tan ilustradora de todo lo que se viene haciendo desde la Universidad de Guadalajara, toda la gestión, las voluntades que se han sumado, y creo que eso pues, es digno de reconocer. Bueno, pues con base, digamos, al tiempo, pues si hay un par de preguntas para que pueda responder, y si no, después continuamos a nuestro siguiente panel. Bueno, yo recuerdo todo este proceso, esta historia que tú has hecho, hemos vivido contigo de alguna manera, y recuerdo que hace 20 y tantos años propusimos una carrera que se llamaba Urbanística y Medio Ambiente, en donde había muy pocos urbanistas, muy pocos arquitectos, y luego llegó el proyecto de educación por competencias, y se nos ocurrió alguien se le ocurrió cambiar la carrera para ser dibujantes de proyectos urbanos. Y estas son las resistencias de las que tenemos continuamente, y en ese proceso, Eduardo, conozco las resistencias que tú has tenido para que entiendan de qué se trata el proyecto. Lo que quisiera preguntarte es, ¿esto puede impactar en la enseñanza media superior? Pero
¿qué falta para que impacte realmente en el futuro de la transformación de las universidades y su enseñanza? Porque tú lo has platicado alguna vez. Mira, yo lo que creo es que lo que llaman aprendizaje basado en problemas o en proyectos, pero me gusta más decir problemas, es lo que obliga a la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad. Es escoger problemas que motiven a las diferentes personas que tienen otra visión del mundo, que ven el mundo con gafas de colores diferentes. Y cada quien, y el primer reto es aprender a hablar el idioma del otro, que es lo que yo aprendí como economista cuando estábamos haciendo un manejo integral de la cuenca de la Yuquila, que yo le decía, jefe, era de desarrollo del Departamento de Desarrollo Urbano de Wisconsin, Jack Hollister, decía, entiendo cada palabra que dijiste, pero no sé qué dices. Ahí me di cuenta que hablábamos idiomas diferentes, aunque entendiéramos las palabras más o menos. Entonces, para modificar aspectos de proyectos, educación basada en problemas y en proyectos que abordan. Eso obliga a romper los hilos institucionales y a generar productos prácticos cuando alguien con nombre y apellido está exigiendo algo. Ahí es donde nosotros en los recursos naturales se desarrolla el concepto de manejo adaptativo. Tú tienes que tomar decisiones sin tener información, pero dejando un margen para poder ir adaptando y ir corrigiendo el rumbo que no hay información científica. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por que me dieron la oportunidad de escuchar esta magnífica exposición, pero sobre todo llenarme de envidia, digamos. O sea, por lo siguiente, de alguna manera yo he tenido oportunidad de seguir este proceso que ustedes están llevando a cabo, ¿no? Estaba ansioso por ver en qué iban, digamos. Creo que hay un gran potencial, y claro, la charla que tú haces es tan detallada que no da tiempo para hacer especulaciones, digamos, pero como yo no tengo nada que ver, puedo hacer las especulaciones que quiera. Lo que digo es, sobre todo, además de toda la finura del proyecto y de todo el proceso que han llevado a cabo, creo que en América Latina se abre entonces una posibilidad de que la gente, no la de la universidad, a mí me parece que la proyección grande es hacia la ciudad, digamos, o sea, hacer posible que la gente, no como estudiantes de la universidad o como profesores de la universidad, sino como gente, tenga un referente de lo que son los parámetros con los cuales se puede cualificar la forma de existencia de la gente en la multitud que es la ciudadanía. Y eso me parece fundamental porque muestra que hacia el futuro hay posibilidad de que la gente pueda vivir con mayor conocimiento de causa, que es la potencia que tiene un museo convertido en la perspectiva que ustedes están planteando. Entonces, por eso te agradezco mucho la exposición, a los que organizaron el evento. También me parece que esta es una cuestión clave. A mí me parece, no sé, me imagino que ya lo habrán hecho, pero diría que la ciudadanía toda de conjunto de Guadalajara merece que les pongan esta exposición como lo hicieron hoy. Coincido 100% contigo, tal vez excepto lo de la envidia, pero solamente conocen el museo un grupo de ciudadanos muy cercanos y ciertos grupos de élite. Todavía no hay un elemento. Lamentablemente el museo se convirtió en un símbolo de una lucha política. El gobernador quería atacar al licenciado Raúl Padilla López y utilizó el museo para el ataque, le quitó 140 millones, violando, lo va a definir la Suprema Corte de Justicia, ya llegó el juicio a la Suprema Corte de Justicia, violando la autonomía universitaria y la ley de egresos del Congreso, porque lo hizo sin que hubiera cambio, modificación en la ley. Entonces ya veremos qué dice la Suprema Corte. Entonces
el museo, los museógrafos, es que aquí hay mucha gente metida, los museógrafos me decían, no hables, no digas tanto, no cuentes, porque te quitan las ideas, este museo es nuevo, y mejor cuando abren el museo lo hacen. Y eso era lo que yo hacía. Lo que hizo el conflicto es que me obligó a salir y a explicar todo esto. Tengo la satisfacción que cada vez que lo muestro, claro, esta es la vez más detallada que me he hecho en mi vida, lo tengo que decir, pero la gente se volca, ya hay millonarios diciendo estoy listo para ponerle dinero ahora que le quitó dinero el gobierno. La universidad está haciendo un esquema que yo quiero asegurarme que hay seguridad de cómo va el dinero y que puedan seguir el dinero para empezar entonces una nueva etapa. Líderes de opinión que no son afines a la Universidad de Guadalajara dicen este museo se va a ver como la Feria Internacional del Libro, un elemento que todo el mundo va a estar orgulloso de esto, lo va a ver, pero principalmente para mí, porque vengo del campo y de trabajar en el campo, son los vecinos. O sea, mi público meta son los alumnos de la preparatoria y pedagógicamente mis hijos, pero lo otro son los vecinos. Tú vas a ver hoy en la tarde, hay un espacio que yo digo prohibido los visitantes, es el Laboratorio de Desarrollo Comunitario, solamente para asociaciones barriales, para colectivos artísticos y ciudadanos. Es un espacio de construcción de consenso que no es para los que visitan el museo. Entonces, yo sí tengo esa filosofía que tú dices, y yo sí espero que es la propia gente la que va a hacer que este es un proyecto muy costoso, que va a hacer que este proyecto se concluya. No necesito el edificio para estar haciendo lo que hemos venido haciendo. Ya ganamos premios sin abrir el edificio. Claro, abriendo el edificio es otro elemento, otro componente más de construcción social y educativa. Entonces ahorita hasta el conflicto me ayudó a crear una base social más sólida en este periodo. Yo siempre le busco el lado bueno a lo malo, pero más o menos así. Bueno, una última pregunta. Pues la idea yo creo que finalmente es como que sumarnos y continuar pues, con esta idea de apropiación de estos proyectos que son en beneficio de nuestra sociedad. Gracias, Eduardo. Nada más felicitarte porque has tenido que ser no solo científico, sino gestor económico, gestor administrativo, relaciones públicas. Has tenido que transformarte en un no sé qué cosa para poder sacar esto adelante. Te felicito por eso. Quiero incorporar un nuevo elemento que es un tema que a mí me interesa mucho y que tiene que ver con la cultura de paz, ¿no? Entonces, nada más algún comentario que nos hagas sobre esto. Hay tres, cuando originalmente gran parte de lo que yo presenté lo hicimos en el 2010. Hay algunas cosas, pero hay tres temas que se me quedaron fuera: cultura de paz, migración y salud planetaria, que ahorita ya lo vieron ahí. Esa parte no la tenía yo originalmente, tenía salud pero a nivel solamente de la contaminación. Y cuando llegue el COVID nos obligó a repensar muchas cosas del museo. Cada uno de esos temas hay que aterrizarlo en algo. Entonces, la cultura de paz la tenemos bueno, pues tengo que hacer los talleres que hice al principio, tengo que volver a hacer talleres, algunos con gente que sabe y con la población. Entonces estoy trabajando, bueno, tú sabes, te invité a un taller con el diagnóstico en el entorno, que ya el museo lo vemos como catalizador de procesos más allá de lo que venía pensando la universidad al inicio de todo el centro cultural. Entonces, no tengo mucho que decir más que ese fue uno de los tres temas que se nos quedaron fuera en el diseño original de la narrativa. Pero en este proceso, que efectivamente algo de arquitectura es algo que me dio mucho dolor de cabeza, pero el científico lo quiere decir todo, como ustedes ya vieron. La diseñadora o el diseñador museográfico trae las tijeras y dice: tienes solamente estos metros cuadrados, no puedes decir todo. Una vez que esos dos se ponen de acuerdo, llega el arquitecto o la arquitecta y le quiere meter ventanas a donde necesitas una caja negra, o le quiere meter una curva al edificio donde necesitas más metros cuadrados, y esa es la otra pelea. Entonces ya llevan dos peleas. Una vez que ya eso está de acuerdo, entonces viene la pelea con el cálculo estructural y todo, de ver
qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuánto cuesta hacerlo. Y ya una vez que se pasa esa pelea, viene la pelea con el contratista que no sigue los planos o usó un plano viejo en vez del plano que tenía que usar, o trata de hacerlo más barato de como está planteado, que es ahora ya la etapa donde estamos nosotros. Pero esas son las etapas digo peleas, pero de negociaciones que en toda la etapa del diseño museístico, de la nada, sí, cuando no hay edificio, tener edificio. Así que es parte de lo